estuvimos viendo el ciclo del Plasmodium, el ciclo biológico del Plasmodium, ¿verdad? Que dura aproximadamente 14 días en su periodo de incubación y su ciclo, ¿no? Desde el momento en que entra la fase evolutiva infectante para el humano hasta que tenemos las fases evolutivas diagnósticas y los primeros síntomas. Ese ciclo biológico lo estuvimos viendo la semana pasada, donde el vector transmisor, que son de la familia anofelina, los anófeles, introducen algunas de las 5 de Plasmodium que infectan a los humanos. Porque resulta que hay Plasmodium que infectan a monos y hay Plasmodium que infectan a otros seres vivos. Pero los que infectan a los humanos son los que conocemos clásicamente: el Plasmodium vivax, el Plasmodium falciparum, el Plasmodium malariae, el Plasmodium ovale, y hay uno nuevo que es el Plasmodium knowlesi, y ahora está infectando humanos. O sea, pasa un poquito como el coronavirus, como el COVID-19, que esos eran cepas solamente de animales y en algún momento hicieron mutaciones y ahora se transformaron en humanos. En este caso, estas son humanas exclusivas, son antroponosis, las primeras 4, y el knowlesi es una zoantroponosis, una antropozoonosis. Una vez que él entra, el esporozoito entra dentro de nuestro cuerpo, inoculado por el anófele, que es la fase evolutiva infectante para el humano, ella va a tener una serie de transformaciones que las vimos la semana pasada o la semana antepasada. Entonces él tiene un ciclo, el ciclo que se ocurre en el humano es el ciclo asexual, que también se llama ciclo esquizogónico, porque el ciclo sexual o el ciclo esporogónico dentro del mosquito. Por eso es que el mosquito es el hospedador de... Simplemente porque el ciclo sexual se realiza dentro del vector. Ahora, una vez que entra el esporozoito, que es la fase evolutiva infectante, entonces él busca el órgano blanco. Va por sangre, dura más o menos como 30 minutos en sangre, muy rapidito, y luego entra y busca el hígado. Y en el hígado trata de entrar, en el hígado, a través de unas células que le hacen de puerta de entrada, que son las células de Kupffer. Ellas tienen receptores para el plasmodium. Si esos receptores no existieran, no nos pudiéramos infectar. Y por eso es que algunas de las vacunas, como ustedes vieron en la presentación que yo los invité, con el doctor Oscar Noya, que él está trabajando con una vacuna mundial contra la malaria, con el doctor Patarroyo, ellos están tratando de ubicar cuáles son esos vectores de la célula de Kupffer para ver si pueden bloquear ese receptor, y entonces cuando entre el esporozoito no se puede meter y no hay enfermedad, porque no ocurre el ciclo en el humano, que es el ciclo asexual o el ciclo esquizogónico. Ese ciclo esquizogónico o asexual que ocurre en el humano tiene 2 fases. Tiene una fase preeritrocítica, o sea, antes de llegar al eritrocito, y una fase eritrocítica.
La fase preeritrocítica es la que ocurre en el hígado. Es la que ocurre en el hígado, donde ellos se meten, buscan la célula de Kupffer, entra dentro del hepatocito y ahí empieza a multiplicarse. Y se producen allí entonces tisulares, esquizontes tisulares. ¿Por qué tisulares? Porque están en el tejido. ¿En cuál tejido? En el hígado. Y allí se maduran y luego salen a la sangre. Cuando salen a la sangre, empieza el ciclo eritrocítico. Esta clase la van a leer por el libro del doctor Oscar Noya, que no es de él nada más, es de un grupo de investigadores. O sea, este tema la vamos a leer exclusivamente por ese libro. ¿Ok? Por el libro del doctor Noya, que ustedes lo tienen en digital. Me imagino que esta semana que tuvieron libre deben haberse metido un puñal de esto, ¿verdad? Y yo me imagino que el grupo que salió, que tuvo una semana más para estudiar para el primer parcial, bueno, debe esta hojilla, porque claro, tuve que aumentar el nivel de las preguntas porque tuvieron una semana completa adicional para estudiar. Entonces le pusimos un poquito de, bueno, de más, por decirle así, a esas preguntitas de los muchachos del jueves, que bueno, que han tenido tanto tiempo para estudiar. Pero lo que les quería decir es que entonces salían las fases evolutivas de la fase esquizogónica tisular preeritrocítica, y luego es cuando iban a entrar en los eritrocitos, que es la fase eritrocítica. Allí se meten en los glóbulos rojos. Se meten en los glóbulos rojos. Para entrar en los glóbulos rojos necesitan tener receptores. Porque si no tiene receptores, él no puede infectar el glóbulo rojo y el sistema inmunológico lo destruye. Entonces, las vacunas van orientadas, una hacia los receptores, otra a tratar de destruir el esporozoito. Hay vacunas orientadas hacia el esporozoito. Y hay vacunas orientadas hacia las otras partes del plasmodium para bloquear los puntos donde él puede entrar. O sea que si usted entiende el ciclo, si usted comprende el ciclo, con el ciclo vamos a entender varias cosas. Con el ciclo vamos a entender lo de la vacuna. Vamos a entender en qué momento tomar la muestra. Con el ciclo vamos a entender los síntomas. Con el ciclo vamos a entender el tratamiento también. Con el ciclo vamos a entender el tratamiento. ¿Por qué? Porque en la fase preeritrocítica, que ocurre en el hígado, ellos duran un par de días allí y luego salen a la sangre, pero pueden quedarse algunos esquizontes tisulares en el hígado y se quedan supuestamente como dormidos allí, no salen a la sangre y se quedan dormidos, por eso se llaman hipnozoitos, de hipnosis, de sueño. Pero no todos los agentes etiológicos producen hipnozoitos. Los que producen hipnozoitos es el Plasmodium ovale. O sea, el Plasmodium falciparum y el Plasmodium malariae no producen hipnozoitos, por lo menos hasta ahora, en todos los años que tenemos estudiando eso. ¿Por qué eso es importante? Porque si a ti te queda un guardado dormido en el hígado, él puede en cualquier momento despertarse. Y si él se despierta, empieza a echar broma y empieza otra vez otro ciclo de la enfermedad, donde probablemente tú no vas a estar en el área endémica, pero vas a tener paludismo.
Eso es lo que le pasa a muchos pacientes que viajan de Europa para acá, vienen al trópico porque vienen a ver Salto Ángel, porque vienen a ver la selva, y luego cuando se regresan a su país, 15 días después, les empieza una fiebre, resulta que es malaria, y resulta que en su país, donde ellos viven, no hay malaria, y tampoco hay mosquitos, pero pasó esto que les estoy mencionando. Entonces es importante entenderlo. También es importante comprender que hay medicamentos que actúan a nivel hepático matando el hipnozoito. Son esquizonticidas tisulares. Eso se los dice el libro. El libro se los clasifica en esquizonticidas sanguíneos y esquizonticidas tisulares. Con todo este preámbulo, ahora yo les voy a explicar la clínica de la enfermedad. La clínica de la enfermedad, que comienza con el ciclo esquizogónico eritrocítico. ¿Por qué? Porque cuando el plasmodium invade el glóbulo rojo, empiezan una cantidad de cambios y es cuando se van a producir los síntomas. Entonces aquí va. Al finalizar de esta actividad, deberíamos nosotros explicar la patología causada por el parásito, enumerar los métodos diagnósticos, métodos de prevención, nombrar los tipos de tratamiento, anunciar los vectores más importantes. Chévere. Entonces vean, muchachos. Ya va, un momentico. Entonces vean, chicos, vamos a ver que el paludismo sigue siendo un problema mundial, a pesar de que actualmente, fíjate, esto es para el año 2000, ya esto ha cambiado porque hay un programa mundial para la erradicación del paludismo, la malaria, donde han tenido que suscribir todos los países. Bueno, el único país que no había cumplido la meta de reducir el paludismo en el mundo era Venezuela. Fuimos los pioneros en la erradicación vectorial de la malaria en el mundo. Tanto así que a través del doctor Arnoldo Gabaldón, acuérdense de ese nombre, Gabaldón, búsquenlo en internet, porque el que no se sepa el nombre de Arnoldo Gabaldón, o sea, un médico que no se sepa el nombre de Arnoldo Gabaldón es como un venezolano que no se sepa el nombre de Simón Díaz. O sea, es una vergüenza. Muy bien. Entonces, el doctor Arnoldo Gabaldón logró erradicar vectorialmente aquí en Venezuela hasta llegar a un punto en que se hicieron focos nada más. Los focos se perdieron. De todas maneras, yo se los voy a enseñar porque es didáctico. Pero ya esto se convirtió en un solo foco, Venezuela. Vean más o menos que Venezuela, o sea, toda la línea neotropical tiene malaria, muy importante. Es una de las enfermedades más importantes del mundo. Inclusive que el SIDA. ¿Aló? ¿Aló? Estoy teniendo un retorno, ¿por qué? Ajá. Ok. Chévere. Muy bien, muchachos. Ok. La situación nacional del paludismo, fíjense ustedes, es una situación cambiante, porque nosotros lamentablemente, después que murió el doctor Arnoldo Gabaldón, que formó un programa nacional que se llamó malariología, eso desapareció, eso lo desaparecieron. Maravilloso, un programa que venía gente de todas partes del mundo a estudiar paludismo, malaria en Venezuela.
cómo habíamos hecho, cómo habíamos resuelto el problema. Un país que estaba cundido de malaria de punta a punta, y ahora habíamos resuelto el problema. Bueno, lo que hizo el doctor Gabaldón es que como él era epidemiólogo y clínico, él atacó la enfermedad en diferentes flancos. Lo atacó por el tratamiento, lo atacó por el vector y lo atacó por el mecanismo de transmisión y por las condiciones susceptibles. Nosotros el programa que lleva a nivel nacional el paludismo se llama la Dirección de Salud Ambiental. Ese nombre, así como el programa que lleva la leishmaniasis, la lepra, la oncocercosis, se llama dermatología sanitaria, que es donde van a referir al paciente cuando tenga alguna de estas enfermedades, no a dermatología general, no al hospital. Ya hice varias preguntas de esas en el parcial y patinaron. Ahora, el programa que lleva paludismo en Venezuela y que lleva Chagas en Venezuela y que lleva parasitosis en Venezuela se llama la Dirección de Salud Ambiental, que era antes malariología. Por ejemplo, la oficina de la Dirección de Salud Ambiental, aquí en el estado, está allá en Barcelona, donde todo el mundo lo conoce por malariología. ¿Ok? Entonces vean ustedes, más o menos este es un mapa que está medianamente actualizado, pero vean que el estado de Anzoátegui es un estado rojo todavía, igual por supuesto que Bolívar. Esta parte. Muy bien. Un poquito las clasificaciones, las características de cada uno, de acuerdo a si es trofosodito, si es... Lo más importante de esta lámina es que ustedes sepan que, por ejemplo, el Plasmodium vivax trofia el glóbulo rojo, mientras que el Plasmodium vivax, hipertrofia el glóbulo rojo. Un falciparum no lo hipertrofia, lo deja del mismo tamaño, pero tiene, generalmente, vean cómo es esta aquí en trofosodito, generalmente tiene más de un glóbulo rojo, o sea, poliparasita al glóbulo rojo. Porque cuando le dan al paciente para ver si tiene paludismo, el bioanalista le toma una muestra de la oreja que se llama y le manda a hacer una gota gruesa y un extendido, 2 exámenes distintos, una lámina. Y entonces busca las características del Plasmodium, así como ustedes la están viendo aquí. Entonces estas son algunas características que eso lo vamos a ver en el parcial práctico. Y este mecanismo de infección natural que ustedes saben que es a través del anófeles, los diferentes anófeles, ¿ok? Y el ciclo que ocurre dentro del anófeles. Muy bien, acuérdense que es la hembra la que chupa la sangre, la hembra. El macho es inofensivo. ¿Cuáles son algunos de los órganos y de las alteraciones lógicas que tenemos? Vamos a ver las alteraciones a nivel del eritrocito, las alteraciones que producen estos daños y las alteraciones en los órganos. El libro de Botero es otro libro que está muy completo. ¿Sabe por qué? Porque el que escribe este capítulo del doctor Botero es nada menos y nada más que el doctor Patarroyo, que es el que está llevando adelante a nivel mundial la vacuna contra la malaria y lo estamos ayudando los venezolanos, entre ellos Carnoya. Llega a salir al mundo y ser un éxito, bueno, ese éxito nos los anotaríamos
en Venezuela y en Colombia. ¿Ok? ¿Cómo empieza esta historia? Pónganle mucha atención a esto. Samer, ¿se escucha bien? Sí, doctor. Ok. Y van siguiendo, van siguiendo. Sí. Está bien, porque es que es difícil dar una clase sin verlos, Sí, sin claro. verles la... De hecho, estoy aprendiendo, ahorita la semana pasada, los muchachos del último año dieron su última clase, ¿no? Y entonces presentaron varios videos, pues, a lo largo de toda su carrera. Bueno, ahorita yo tengo dos muchachos pasantes del último año que están conmigo en el ambulatorio. Y ellos me dicen que uno de los videos que pasaron fue el video conmigo con el rayo galáctico. O sea que aparentemente yo he sido un profesor emblemático por el rayo galáctico. Pero ustedes tristemente no conocen el rayo galáctico. Porque el No, rayo galáctico funciona poco con internet. Funciona poco vía Zoom. Pero muy poco. Entonces es muy triste que ustedes no conozcan el rayo galáctico, por ejemplo. ¿Me explico? sí, claro. Muy bien. Entonces, ¿cómo empieza esta historia de la patología y de la etiopatogenia? El parásito, una vez que entra en la fase lítica esquizogónica, que es la que les voy a presentar aquí para explicarles la patología, porque acuérdense que él entró por allá con el esporozoito, pasó un ratico en sangre y luego entró, buscó la célula de Kupffer, llegó al hígado, en el hígado se multiplica. Pero esa fase es prácticamente asintomática. Esa fase es asintomática. O sea, el paciente no tiene síntomas en ese periodo. Que los agentes etiológicos salen del hígado, que comienza la fase eritrocítica y ellos empiezan a invadir los glóbulos rojos, la fiesta. Aquí comienza la fiesta. El parásito entonces busca el receptor de membrana y por ahí se mete. Habrán leído que hay parásitos, por ejemplo, que le gustan más los eritrocitos jóvenes, inmaduros. Yo lo llamo que son unos pedófilos, porque les gustan son los niños, los eritrocitos jóvenes, en ese caso el Plasmodium vivax. Entonces, porque tiene un receptor especial que entra más en los jóvenes. Le gustan más los eritrocitos más viejos, pero el Plasmodium falciparum, él es capaz de entrar al eritrocito joven, maduro, viejo. O sea, como dice la gente, pues que en tiempo de guerra todo hueco es trinchera. Entonces, esa flechita que ustedes ven ahí, parásito eritrocito, eso no es nada más una flechita, eso se produce todo un proceso hasta que él entra en el glóbulo rojo. Por cierto, que utiliza nada más que las células anucleadas. Por eso le gusta el glóbulo rojo. Pero una vez que él entra en el glóbulo rojo, empieza una transformación dentro del glóbulo rojo, que es lo que va a producir la patología que estamos estudiando. Ocurren varias cosas. Una de las cosas que ocurre es que entonces ese glóbulo rojo donde está metido el plasmodium empieza a tener una deformación externa, un cambio interno dentro del glóbulo rojo. Y comienza a hacerse más adhesivo, se va pegando unos con otros, que no es lo normal. Porque acuérdense que el glóbulo rojo, que es donde se produce el intercambio de oxígeno, él tiene que llegar desde las arterias hasta allá, hasta los capilares más chiquiticos, se mete por el capilar,
hay el intercambio de oxígeno y luego entonces sale por sangre venosa. Eso es un área muy restringida, entonces tiene que ir andando por allí para darle oxígeno hasta los sitios más distantes. Si él cambia y se hace deforme, entonces el tránsito ya no es tan fácil. Y si se hace adhesivo y se va pegando, entonces va a producir, oye, una obstrucción a esos niveles más pequeños. Pero aparte de eso, esa infección del parásito dentro del glóbulo rojo produce alteraciones en el transporte de oxígeno. O sea, la hematosis que llama, cuando el glóbulo rojo recibe el oxígeno, que hay, acuérdense que eso a través de la molécula heme y del hierro y la globina, que se oxida oxihemoglobina y desoxihemoglobina. Eso seguramente ustedes se acuerdan clarito de bioquímica. Entonces pasa una alteración allí dentro de ese proceso y hay una alteración con una disminución del aporte de oxígeno. Entonces, vean cómo se va complicando la cosa. De eso, para completar, también ese glóbulo rojo invadido se hace más frágil y se rompe con más facilidad. Entonces, vean lo que está ocurriendo. Eso es parte de los mecanismos etiopatogénicos. Mecanismo etiopatogénico: alteración en la adhesividad, deformación del glóbulo rojo, aumento de la fragilidad, disminución del transporte de oxígeno. ¿Qué trae eso como consecuencia? Vamos a ir bien. Aparte de eso, el solo hecho de que un organismo que no es del cuerpo entre, le va a presentar antígenos al sistema inmunológico. Y este proceso de destrucción interna va a producir entonces sustancias tóxicas, toxinas, que van a ser, acuérdense que todo esto está ocurriendo en la sangre, porque esto es la fase eritrocítica de la esquizogonia, del ciclo esquizogónico. Bueno, entonces, el aumento de la fragilidad va a producir destrucción del glóbulo rojo, que se llama hemólisis. Vamos a tener una hemólisis del glóbulo rojo. ¿Ok? Estas toxinas van a empezar a liberarse por todo el organismo y van a llegar hasta el centro de regulación de la temperatura. Y ese centro de la regulación de la temperatura, que se llama el hipotálamo, ustedes se acuerdan que ya vieron anatomía y ya vieron fisiología, si no, no les podría dar esta clase. O sea, yo no le puedo dar esta clase a unos muchachos del primer año de medicina. ¿Por qué? Porque no han visto fisiología, no han visto anatomía, no han visto neuroanatomía. Porque si no tendría que explicarles cada detalle. Pero llegan estas toxinas al hipotálamo y entonces alteran con los pirógenos exógenos, y entonces el resultado de esas toxinas alterando el hipotálamo producen la fiebre. La fiebre. Muchachos, la fiebre. La fiebre es el síntoma clásico del paludismo. O sea, cuando nosotros pensemos en fiebre, un ejemplo de fiebre, le tiene que venir el paludismo. Tanto es así que es una fiebre muy clásica, que ya las vamos a ver, los tipos de fiebre. La fiebre terciana benigna, la fiebre terciana maligna, la fiebre cuartana. Si ustedes logran pasar parasitología, porque tengo unos raspados en el primer parcial ya, entonces la cosa se pone fea. Si ustedes logran pasar parasitología, van a ir a medicina 1, donde les van a dar semiología. Y en semiología,
Uno de los grandes síndromes de la medicina es la fiebre. Y uno de los ejemplos clásicos de la fiebre es la malaria o el paludismo. Tanto así que hay novelas que, bueno, que describen la fiebre. Inclusive hay sitios aquí en Venezuela que llevan el nombre gracias a la fiebre del paludismo. Por ejemplo, aquí hay un sitio que se llama La Fría, en la zona occidental. No sé si alguno de los muchachos que está escuchando conocerá ese pueblo que se llama La Fría. Pero La Fría, aunque está en la zona occidental, Mérida, Táchira y Trujillo, no me acuerdo exactamente en cuál de los estados está. Ese sitio no es frío, ese sitio es caliente. Pero ¿saben por qué le pusieron La Fría? Porque ahí hubo un brote de paludismo. Y como la gente tirititaba del frío, y a toda la gente le dio frío, o escalofrío, entonces a ese pueblo lo bautizaron La Fría. ¿Qué les parece? Muy bien. Ahora la cosa se nos va complicando más. ¿Por qué? El vaso que ustedes estudiaron en anatomía, el vaso tiene varias funciones, entre ellas la de filtrar los eritrocitos. ¿Cuánto dura un eritrocito? ¿Se acuerdan? Eso se lo dieron en histología. El eritrocito dura 120 días. Doctor. Después de los 120 días, el vaso lo captura y lo destruye. Manda unas cosas para la orina, para desecharla, pero se queda con el hierro, se queda con varias cosas para volver a formar otros glóbulos rojos. Pero si el eritrocito está deforme, si el eritrocito está con cambios, él lo considera que está malo y empieza a filtrar esos eritrocitos que ya no duran 120 días, sino que prematuramente están infectados. Y entonces el vaso empieza a crecer. El vaso empieza a crecer por esa causa. Y se produce el síndrome esplénico. O sea que cuando yo les pregunte a ustedes en el segundo parcial teórico cómo se produce la fiebre en el paludismo, o explíqueme cómo se produce el síndrome esplénico, usted me tiene que dar esta explicación que yo le estoy orientando ahorita. Ese síndrome esplénico, que el vaso empieza a llenarse de glóbulos rojos dañados por el paludismo, porque les altera la deformidad, la adhesividad, le produce unos nódulos de NOPS. Entonces, claro, al ir chupándose eritrocitos va disminuyendo la cantidad de glóbulos rojos que hay en sangre y por supuesto la cantidad de hierro que hay en sangre, entonces se va a producir la anemia. Causas de la anemia en el paludismo es por el síndrome esplénico, secuestro esplénico por el vaso. Pero otra de las causas del paludismo, de la anemia, es porque al aumentar la fragilidad del glóbulo rojo, ese glóbulo empieza a romperse, se produce una hemólisis. Entonces, por un lado se destruyen los glóbulos rojos y por otro lado lo secuestra el vaso. Esas dos situaciones explican la anemia. Así que cuando yo les pregunte cómo se produce la anemia en el paludismo, usted me tiene que explicar hemólisis por un daño, porque hay un aumento de la fragilidad del glóbulo rojo, y por el otro lado, porque hay un síndrome esplénico, glóbulos rojos, porque estos glóbulos rojos se altera su forma por deformidad, por aumento de la adhesión,
Y entonces, estos dos episodios explican la anemia en el paludismo. Está fácil, como yo le digo a mi sobrino que me lo dejaron ahorita cuidando. Fácil y lito. Fácil y lito. Así Doctor, que, una pregunta. después de esta explicación, dime. Le había escrito por el chat, pero para avisarle, pues, pero no. No, es que no veo el chat, o sea, no aparece el chat aquí, o sea, como estoy a pantalla completa, no me aparece el chat. Ah, ok. Dime. Mire, ¿sabe qué? Yo estaba leyendo que en partes de Sudáfrica los pacientes desarrollaban anemia como mecanismo Ajá, de defensa ¿quién me habla? contra el paludismo. ¿Ah? No, ¿quién me habla? Ah, Michelle. Michelle, porque no sé, ajá, cuéntame, Michelle. Ah, bueno, ¿sabe que yo estaba leyendo que en África los pacientes desarrollaban anemia como mecanismo de defensa contra el paludismo? Ellos desarrollaban esa anemia Correcto. para disminuir la vida del eritrocito, y entonces el parásito no lograba completar su ciclo de vida dentro del eritrocito, y esa era la manera en cómo ellos lograban tener resistencia contra la enfermedad. Ok. Bueno, Michelle, ve, el cuento no es así, por eso es que uno tiene que leer bien. La raza negra tiene un gen patológico, la raza blanca tiene otros genes patológicos, pero tiene un gen patológico que te produce anemia falciforme. O sea, hay una de las hemoglobinas que ellos por un problema genético no producen bien. O sea, no producir bien Exacto, ese gen. Entonces ellos genéticamente una enfermedad que se llama anemia falciforme. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el Plasmodium no le gusta ese glóbulo rojo que está enfermo. Y como no le gusta el glóbulo rojo que está enfermo, entonces él prefería atacar a gente que no tuviese la anemia falciforme. Entonces eso hizo una selección natural en África, porque se morían de paludismo los que estaban sanos de la anemia falciforme e iban quedando los que estaban enfermos de la anemia falciforme y luego se iban multiplicando entre ellos y entonces la anemia falciforme fue creciendo más. O sea, hizo una selección natural. El paludismo, ¿qué te parece? Exacto, mi pregunta era cómo lograba crear ese mecanismo, pues. Ya sé que es por gen. Exacto. Bueno, seguimos aquí con esta historia. Seguimos con esta historia. Entonces ya entendemos cómo se produce la anemia en el paludismo. Entendemos el síndrome esplénico en el paludismo. Estamos entendiendo la fisiopatología de la fiebre en el paludismo. Pero resulta que la anemia anoxia y te produce anoxia en el grado más, o sea, en la parte más grave. ¿Cómo se produce esta hipoxia y esta anoxia? Bueno, una de las explicaciones de la anoxia es, por supuesto, la anemia, que ya la hemos explicado por el síndrome esplénico y por la hemólisis. Pero la anoxia también se produce por bloqueo físicamente, de manera obstructiva, porque estos glóbulos rojos, al aumentar la deformidad, al aumentar la adhesividad, cuando la no dejan pasar a nadie. No pasar a nadie, ese sitio de intercambio de dióxido de carbono a nivel de los tejidos más internos empieza a bloquearse. Y al bloquearse ya no, los que vienen atrás trayendo el oxígeno tampoco pueden pasar. Y eso trae como consecuencia que la anoxia aumente de los elementos fisiopatológicos importantes dentro de la anemia, dentro de la fisiopatología de la malaria. Sobre todo cuando ocurren bloqueos capilares y anoxia en las mujeres embarazadas y en la placenta. Porque imagínate que se produzca un bloqueo de todos los capilares de la placenta. Bueno, eso va a producir un aborto porque el niño no va a tener cómo nutrirse madre-feto a través de la placenta. Uno de los ejemplos de este problema.
Seguimos entonces la anoxia o la hipoxia está explicada por la anemia, que a su vez tiene la explicación que ya les dije, y por un proceso obstructivo a nivel de capilares muy pequeño, producto de la deformación y de la adhesividad, del aumento de la adhesividad de este eritrocito que está alterado por la invasión del plasmódio. ¿Qué sigue ocurriendo? ¿Qué sigue ocurriendo? Bueno, que estos procesos de anemia, de anoxia y de toxina, entonces, y de hemólisis me va produciendo ahora más problemas. ¿Por qué? Porque el bloqueo de los capilares, así como me bloquea cualquier capilar, me puede hacer un bloqueo de cerebro y me puede producir un ACV isquémico o un EBC isquémico, una enfermedad cerebrovascular isquémica. Me puede producir un IM, facilito también, o me puede producir infarto en cualquier lado. Recuerden que el infarto es la consecuencia histológica. Ahorita cuando ustedes vayan a ver anatomía patológica, el infarto es la muerte del tejido producida por una anoxia permanente. O sea, no llega oxígeno al tejido y el tejido por ende se muere, se infarta. Ahora, ¿por qué se infarta? ¿Por qué se produce anoxia? Bueno, en este caso, porque hay todo este problema de los bloqueos capilares. Pero aparte de eso, estos bloqueos capilares que pueden bloquear cualquier parte, bueno, bloquean el hígado, porque en el hígado, acuérdate que es donde tuve mi primer órgano blanco allí, que pasé por ahí y que es un órgano fundamental para el ciclo biológico del plasmodium. Y si yo tengo un problema de isquemia hepática, entonces acuérdense que el hígado tiene una función endocrina y una función exocrina. ¿Se acuerdan? Eso lo vieron en anatomía y lo vieron en fisiología. Y una de las funciones endocrinas es que producen las albúminas. Y estas albúminas son muy importantes para producir el equilibrio oncótico dentro de los vasos sanguíneos, la presión coloidosmótica, la ley de Frank-Starling. ¿Vieron por qué no les puedo dar esta clase antes del sexto semestre? Porque si no, todo lo que yo les hablara fuese en chino. Y entonces ese daño hepático, junto con la anemia, producen hipotensión refleja, porque producen vasodilatación. O sea, cada vez que el organismo, que tiene unos sensores, se da cuenta que hay anemia, él produce una redistribución sanguínea. Le manda más sangre a órganos vitales y deja sin sangre a órganos menos vitales. Es decir, le manda más sangre al cerebro, le manda más sangre al corazón y le quita sangre, por ejemplo, los riñones. Entonces, esta vasodilatación es una vasodilatación a veces selectiva. ¿Por qué? Porque dice, oye, yo tengo que mantener los órganos más nobles vivos. Cerebro y corazón. Entonces la anemia, junto con el daño hepático, produce vasodilatación para que llegue más sangre, para que se redistribuya el flujo. Y eso produce como consecuencia hipotensión. Por lo tanto, cuando yo les pregunte, explíqueme la hipotensión en el paludismo, cuando yo les pregunte, mire, vamos a ver esta preguntita. ¿Por qué se produce la hipotensión en el paludismo? ¿Qué me van a decir? Bueno, una de las causas de la hipotensión, o sea, las causas de la hipotensión es por vasodilatación. Y la vasodilatación ocurre básicamente por tres causas. Una, porque hay anemia. O sea, y la anemia se produce a su vez por estas tres causas que les dije. Lo otro, porque hay un daño hepático que está produciendo obstrucción también. Y está produciendo una alteración de la ley de Frank-Starling. Y lo tercero es porque estas toxinas que andan dando vueltas por allí, la misma toxina del paludismo produce vasodilatación directa. Pero la historia no termina aquí. Hay más.
Resulta que la destrucción de los glóbulos rojos, producida por el aumento de la fragilidad, que es la causante del síndrome esplénico y que es una de las dos causantes de la anemia, cuando se rompe el glóbulo rojo, la hemólisis, empieza a liberarse en la sangre el hem y la globina. ¿Se acuerdan que la hemoglobina está formada por dos partes? Por la hem, el grupo hem y el grupo globina. Eso queda libre en la sangre y empieza por todos lados. Y resulta que entonces el organismo tiene que tratar de eliminar eso. Y por supuesto lo filtra a través del riñón. Y empieza a producirse una hemoglobinuria. O sea, empezamos a tener glóbulos rojos en la orina. Hemoglobinuria. Por ejemplo, yo ahorita, con el cólico nefrítico que me dio, yo tuve una hematuria. O sea, tuve sangre en la orina. Eso tiene su explicación. No tuve hemoglobina en la orina. ¿Por qué? Porque la sangre que yo tenía en la orina no era producto de la destrucción a nivel del sistema vascular que para atravesar el riñón y que luego bajara por el uréter y llegara a la sangre. Por eso es que el examen de orina tiene glóbulos rojos, sí, pero tiene hemoglobina, presente o ausente. ¿Por qué? Porque si tiene hemoglobina en el examen de orina, es porque esa hemoglobina probablemente viene de ahí arriba del riñón filtrándose. O sea, una hemoglobinuria. Esa hemoglobinuria puede dañar la nefrona. La hemoglobinuria puede dañar la nefrona. ¿Se acuerda la nefrona en histología? Bueno, la puede dañar. Entonces va a producirse esto. Entonces, muchachos, hasta este momento, elementos patológicos y fisiopatológicos del paludismo, la explicación de la anemia, la explicación de la fiebre, la explicación del síndrome esplénico, la explicación del daño hepático, lo tienen clarito en todos estos procesos. Pero la cosa no termina allí. Hay más. ¿Qué más puede ocurrir? Puede ocurrir que este daño hepático, ay Dios mío, ya va, que la fiesta, que este daño hepático, ¿por qué pasa? Este daño hepático puede producir hoy te voy a hacer mucho, pero ya hoy no me siento con dolor de cabeza ni de dolor de ya no más. El día que me va a y bueno, presentando ahorita. Y bueno, ok, estoy aquí con ustedes nuevamente. Entonces vean, este daño hepático produce ictericia, o sea que la gente se pone amarilla. Hay disminución de la albúmina, como les dije, y esta disminución de la albúmina hace alteración de la ley del Frank-Starling, hay sobrecarga de líquido y se producen los edemas. Se produce el edema, una insuficiencia hepática, un edema cerebral y la ictericia. Entonces, al paciente con paludismo le puede dar fiebre. Al paciente con paludismo va a tener el hígado, el vaso grande, o sea, una esplenomegalia. Una hematología completa va a tener anemia. Pero este paciente también va a tener daño hepático, va a tener una hepatomegalia, o sea que este paciente puede tener hepatoesplenomegalia. Pero este es un paciente que también se puede poner amarillo. Dale una ictericia
que llamaríamos nosotros una ictericia hepática, porque la ictericia se clasifica en ictericia prehepática, hepática y posthepática. Entonces era una ictericia hepática. Entonces yo te que le dice el médico, el paciente tiene paludismo y tiene hepatitis. O sea, hepatitis viral tipo A. Yo le digo, no, el paciente no tiene una hepatitis viral tipo A y no tiene paludismo. El paciente tiene paludismo donde tuvo daño hepático, el daño hepático le produjo la ictericia y se ponen igualitos, se ponen amarillos, orina con Coca-Cola, las heces. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, por este proceso que estamos explicando aquí. ¿Cómo se producen entonces los edemas? La explicación de los edemas es esto que les estoy mencionando. La insuficiencia hepática, la alteración de la albúmina, sobrecarga de líquido. Entonces, si yo le pregunto cómo se produce la insuficiencia hepática o cómo se produce la ictericia, entonces aquí está la explicación. ¿Y cuál es la explicación del síndrome edematoso o la explicación del edema cerebral en paludismo? Muy bien. Pero la historia no termina aquí. La historia no termina aquí. ¿Por qué se explica el edema pulmonar? Nosotros hemos tenido pacientes, claro, esta es una evolución que no todos los pacientes llegan hasta allá. ¿Qué más ocurre? Bueno, estos antígenos se producen, porque hay bastantes antígenos con la ruptura de los glóbulos rojos. Cada vez que se rompen los glóbulos rojos también salen una cantidad de merozoitos a la sangre, ¿verdad? Todos ellos tienen antígenos, entonces, y muchos de ellos entonces también se van a ir filtrando. Va a haber complejos antígeno-anticuerpos tratando de parar ese paludismo que viene, esa cantidad de toxinas, esa batalla campal que ocurre dentro del organismo. Por eso es que le dan esos fiebrones a la gente. Entonces, el organismo trata de responder. ¿Y cómo responde? Bueno, aumentando el complemento para tratar de ayudar, tratando de mandar toda su batería de células, y esta batería de células entonces llega un momento en que se agotan. Y cuando se agotan ocurre algo que se llama coagulación intravascular diseminada. De este proceso, hay complejos inmunes, complejos antígeno-anticuerpos que van y llegan, tratan de salir por el riñón, inflaman la nefrona y se produce una nefritis inmunes. Se produce una nefritis por complejos inmunes dentro de la nefrona se inflama. Entonces este es un paciente que puede tener una insuficiencia renal aguda. Ok, ya esto es una complicación, ¿entiende? La coagulación intravascular diseminada. Se agotan los complejos, se agotan los factores de coagulación. Y al agotarse los factores de coagulación, por esta coagulación diseminada, producto de que le mandan toda la batería y toda esta tormenta de toxinas y esto, entonces el paciente puede hacer hemorragias. Va a hacer hemorragias. Esta hemorragia va a estar también ayudada por otro factor que ya les voy a decir. La anemia, yo les había explicado que producía vasodilatación y que la vasodilatación produce hipotensión. ¿Ok? Esta hemoglobinuria que está aquí no solamente produce los complejos inmunes, sino que también la misma hemoglobina, tratando de pasar por esa nefrona, produce algo que se llama necrosis tubular aguda. Se inflama también en los túbulos de la nefrona. ¿Se acuerdan de la nefrona? Distal, túbulo contorneado proximal, y estaba la nefrona y estaba la arteriola aferente, la arteriola eferente. Le hace eso, repasen eso, porque entonces esta necrosis tubular junto con esta nefritis por complejos inmunes
produce la insuficiencia renal aguda. Y esto es las complicaciones del paludismo. Entonces, las complicaciones del paludismo, ¿cuáles son? Hemorragia. Las complicaciones del paludismo son edema cerebral. Las complicaciones del paludismo es edema pulmonar. Las complicaciones del paludismo es insuficiencia hepática. La complicación del paludismo es insuficiencia renal aguda. Complicaciones del paludismo, ¿lo están viendo en rojo? Complicaciones del paludismo. El paludismo produce dentro de su fisiopatología, produce síndrome esplénico, produce fiebre, produce anemia, produce daño hepático, produce hepatoesplenomegalia. Un paciente con hepatoesplenomegalia y con fiebre de una zona endémica es igual a paludismo. Es igual a paludismo. O sea, hay que descartarle el paludismo. Pero ese paciente, esta fisiopatología es para, más que todo, la malaria grave, que es el Plasmodium falciparum, el que produce malaria grave. Pero, a ver, aquí en Venezuela, claro, como Venezuela entonces no tenía tratamiento, eso fue una locura que tuvimos antes de la pandemia. Bueno, eso era terrible, la cantidad de pacientes con paludismo. El Hospital Racetti, con varios de mis residentes de medicina interna, hicimos algo que se llamaba el Team Palúdico, porque llegaban pacientes de paludismo y llenaban la emergencia del hospital. Entonces el Team Palúdico, entonces eran esos muchachos que estaban finos con el paludismo. Ese año todas las tesis de medicina interna fueron de paludismo. Orar 3, 4 y de ayudarlo, porque todas las tesis fueron de paludismo. Y vieron todo esto, vieron la insuficiencia renal, vieron pacientes con hemorragia, con edema, vieron por supuesto las fiebres, todo esto que yo les estoy explicando se vio. Y la consecuencia entonces mayor es la muerte. Entonces, muchachos, con esta explicación, ahora que usted vaya al libro, del doctor, usted con esta explicación usted va leyendo. Allá hay varios cuadros, cómo se explica la fiebre, cómo se explica la anemia, allí explican los receptores que están aquí, se explican allí, o sea, con esto que usted está aquí, usted va a leer el libro y va a entender mucho más. Muy bien, todo esto produce alteraciones de los órganos. Ya uno puede entender qué pasa en el vaso, qué pasa en el hígado. Por supuesto, qué pasa en el cerebro y qué pasa en el riñón. Se los acabamos de explicar. ¿Verdad? Alteraciones de dosis, qué pasa en la placenta, que se los dije. Y qué pasa en el pulmón, que puede producir una insuficiencia pulmonar. Y bueno, nosotros tenemos presentaciones clínicas, tenemos el ataque agudo, crisis malárica, donde la fiebre es un factor fundamental, fiebre de 40 grados centígrados con escalofrío y luego sudoraciones profusas. La fiebre, entonces, vean que es muy importante, tenemos que dependiendo si es Plasmodium falciparum, Plasmodium malario, Plasmodium ovale o vivax, fiebre cuartana terciana benigna, fiebre terciana maligna y fiebre cuartana, ¿ven? Esto es muy importante, por ejemplo creo que está en el Carabobo, pero le explica la fase, qué es lo que está pasando dentro del ciclo esquizogónico eritrocítico y cómo se producen los picos. En la fiebre terciana benigna, el ciclo ocurre cada 48 horas. Cuando se rompe, que bota todo eso, merozoitos a la sangre, ¡guau!, se empieza el pico al tercer día. Por eso se llama terciana. Porque dura 48 horas el ciclo hasta que se rompe el eritrocito y ya al liberarlo en el día 2, el día 3 empieza la fiebre, porque vean. Mientras que la fiebre terciana maligna, vean que también hace pico como cada 3 días, ¿verdad? Pero
Esto es con el falciparum, pero vean que este es un paciente que siempre va a tener como cuadros altos y va a tener fiebres muy altas, ¿ok? Esa es la fiebre terciana maligna, mientras que aquí en la fiebre de malaria, de por el malaria, de malaria, resulta que el ciclo se hace cada 3 días. Cada 72 horas ocurre el ciclo aquí, eritrocítico, esquizogónico y destrucción. Vean, vean aquí está, ven. Se rompió aquí el esquizonte segmentado. Oye, ese esquizonte segmentado llega a sangre y pasa el pico. Pero luego ellos se meten otra vez en todos los glóbulos rojos que están sin invadir. Y bueno, ahí se va multiplicando, primer día, segundo día, tercer día, cuando está full otra vez, ¡pam!, se rompe. Y al cuarto día ocurre la fiebre. Fiebre cuartana, porque es cada 4 días, 1, 2, 3, cada 4 días, fiebre cuartana. Y esta es una fiebre terciana. Pero resulta que esto es lo clásico. Esto es lo clásico. Resulta que no siempre es así. No siempre es así de librito. Y como ahorita todo el mundo toma antipirético, apenas tiene la fiebre, toma el antipirético, entonces hoy en día le han cambiado el patrón a la fiebre. Uno que estudiaba la fiebre, con la fiebre de la brucelosis, la fiebre del paludismo, que son fiebres clásicas. Bueno, han cambiado. Entonces, aunque usted se va a aprender esto, porque yo se lo voy a preguntar, de todas maneras tienen que entender que si alguien tiene fiebre, hay paludismo, sobre todo si son fiebres muy altas, y sobre todo si viene de zona endémica. Entonces ahorita, por ejemplo, el COVID-19 también está dando fiebres altas. También está dando fiebres altas, fiebre de 39, fiebre de 40. Y nosotros estamos en una zona endémica de paludismo. Oye, ¿será un COVID o será un paludismo? Yo he tenido pacientes que he tenido que descartarle paludismo, y de hecho me llegó una paciente y nosotros tenemos, que eso yo no sé si se los enseñé cuando subieron, yo tengo unos kits, además cuando veamos ahorita el diagnóstico, yo tengo unos kits rápidos, así como los kits rápidos para COVID, yo tengo unos kits rápidos de malaria. Entonces yo los pongo en sangre con una gotica y él me dice si tengo Plasmodium viva, malaria o bubano, sin hacerle la gota gruesa. Y resulta que el paciente tenía paludismo, no era COVID. Entonces las formas clínicas, tenemos formas leves, formas moderadas, formas graves, tenemos la presentación en embarazada. Vean este indígena con un hepatoespleno, ¿ven? Que tiene la barriga. Este es el vaso que tiene aquí abajo y este es el hígado. Vean hasta dónde le llega el vaso. Entonces este taparudito. Eso no es por parásito. Eso es porque tiene un hepatoespleno. Y veanlo cómo está. Vamos con los métodos diagnósticos. Clínico-epidemiológico. Clínico-epidemiológico. El método es clínico-epidemiológico. O sea, va a tener la clínica, que ya ustedes la vieron, pero tiene que venir de zona endémica. Pero si usted no se sabe la zona endémica, si usted no se sabe, entonces el paciente le dice, no, yo vengo de Caicara del Orinoco. Y eso para usted le sabe a casabe. ¿Por qué? Porque usted no relaciona Caicara del Orinoco con un foco de paludismo. No, porque este paciente tiene fiebre con un hepatoespleno y viene de Mallorquín 1. Oye, usted no relaciona esa fiebre de Mallorquín 1 con una leishmaniasis visceral, porque usted no se sabe la epidemiología y es un hepatoespleno con fiebre, no es un paludismo. Porque usted no sabe que en Mallorquín 1, que es una zona endémica ahí hay esa enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Tiene que conocerse la epidemiología. Si no te conoces la epidemiología, no puedes hacer un diagnóstico clínico epidemiológico. Entonces estás dependiendo del diagnóstico parasitológico, estás dependiendo de los exámenes. Oye, si no me hace el examen, estoy perdido. Tengo las manos atadas porque no sé qué tiene. Claro. Clínica. Y tampoco te sabes la epidemiología. Entonces estás esperando que llegue el examen. Y si el examen da negativo,
como le ocurre a mucha gente, porque los exámenes tienen un falso negativo y un falso positivo. Tienen una sensibilidad y una especificidad. Entonces, si el examen te sale negativo del examen, que un paciente prendido en fiebre y que le duele todo y el examen sale negativo, entonces tú te declaras vencido. Tú no sabes qué hacer, porque no te sabes la clínica, no te sabes la epidemiología y el examen te salió negativo. O sea que está frito. ¿Estás entendiendo, muchachos? ¿Aló? Sí, doctor, sí. Sí, doctor. ¿Se escucha? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Aló, aló? ¿Aló, ¿Aló? doctor? Ya escuché hasta, Sí, doctor. estamos fritos. Creo que el doctor no nos escucha a nosotros. Ok, si ustedes me escuchan, estamos bien. Si ustedes me escuchan, no hay ningún... Está pendiente. Ok. Muy bien. Entonces, los métodos diagnósticos son saber de dónde viene el paciente, cuáles son los síntomas, si circula el anófeles donde la persona está, pero luego tenés el diagnóstico parasitológico, donde lo más importante, la prueba más sencilla y más barata, es la gota gruesa y el extendido, que son dos métodos diferentes, pero que se hacen en una sola lámina. Pero también tienes otras pruebas, como el QVC, como ahorita la prueba rápida, esa que les estoy enseñando, que nosotros tenemos ahorita allí en el laboratorio, yo se la voy a mostrar cuando suban, para el segundo parcial. Cuando veamos esa parte, yo les enseño la prueba rápida. ¿Ok? Y tenemos diagnóstico serológico. Aquí en Venezuela usamos la gota gruesa, que es un examen, y el extendido, que es otro examen. Pregunto la diferencia entre la gota gruesa y el extendido. Pregunto qué ventajas tiene la gota gruesa y qué ventajas tiene el extendido. Y en el examen parcial, gota gruesa y le pongo un extendido para que lo identifique. Muy bien. Por supuesto, la parte de reacción en cadena de la polimerasa, que se puede hacer para cualquier método. Y los laboratorios complementarios, porque acuérdense que ese paciente, si usted le hace una hematología completa, va a tener una anemia. La hematología completa, ese paciente va a tener una plaquetopenia, o sea, disminución de las plaquetas. Y un paciente con fiebre y con disminución de las plaquetas, ¿a qué se les parece? Entonces, son pacientes que los confunden con dengue. Pacientes que los confunden con dengue. Y no es dengue, es paludismo. Últimamente la gente le hacía la prueba del dengue, la prueba del paludismo y le salían las dos positivas. Yo todavía tengo mis dudas con respecto a eso. A mí me parece que hubiese una reacción cruzada. Pero entonces la gente acuñó un término llamado paludengue. Paludengue. O sea, paludismo con dengue. Yo todavía tengo mis dudas de que el paciente tenga paludismo y tenga dengue. Me da la impresión que es más bien una reacción cruzada. Pero bueno, exámenes de laboratorio, imágenes en caso de cualquiera de las complementaciones. Y dentro de los factores epidemiológicos tenemos el triángulo de Leber y Clark. El hombre enfermo, el hombre sano y el vector. ¿Qué hacemos con el vector? Bueno, entonces controlar el vector, la fumigación, el tratar de conocer cuáles son las diferentes fases evolutivas en su ciclo sexual. Entonces podemos atacar las larvas, hay larvicidas
Pero al hombre enfermo hay que ponerle su mosquitero primeramente. Y luego, porque cuando usted le pone tratamiento, ya la carga parasitaria, y al bajar la carga parasitaria, aunque el mosquito te chupe, no se infecta el mosquito, no hay más transmisión. Y el hombre sano hay que protegerlo con medidas de protección de barrera. Entonces, ¿qué están las estrategias de control, muchachos? Para cada uno de los niveles. Insecticida, rociamiento, larvicida. Para la fuente de infección, tratamiento antimalárico, uso de mosquitero. Así que si yo le pregunto, ¿cuáles son las medidas de prevención para la fuente de infección? Usted me tiene que responder eso. Cuando yo les pregunte cuáles son las medidas de prevención para el vector transmisor, usted me tiene que responder eso que está ahí: insecticida, rociamiento, larvicida, eliminación y modificación de criadero. Eso lo hacemos con el abate. Abate, que es una especie de larvicida que se le pone en el agua a la gente. Cuando yo le pregunte cuáles son los métodos de prevención para el hospedador susceptible, usted me tiene que poner medidas de barrera, ropa adecuada, repelentes, y bueno, la inmunoprofilaxis, que es la vacuna que estamos peleando. Se está peleando el doctor Patarroyo, el doctor Oscar Noya, porque ellos dicen que la nueva vacuna que está sacando Patarroyo que no funciona, ¿se acuerdan? Los que pudieron entender el conflicto. Y que la otra vacuna que están sacando por allá, porque es una competencia entre científicos, para ver quién lo hace primero, quién se lleva el crédito, quién se lleva el premio Nobel. Eso. Este señor es Arnoldo Gabaldón. Arnoldo Gabaldón. En la conferencia que yo los invité, hay una foto que presentó el doctor Oscar Noya con Arnoldo Gabaldón, con el doctor Patarroyo, el colombiano, que escribió el capítulo del Botero, por eso ese capítulo está tan bueno. Y está el doctor Noya jovencito, estudiando con ellos. Ellos estudiaron la primera fase de la vacuna, no se dio, y ahora, por supuesto, el doctor Patarroyo está viejito, pero sigue con su equipo de investigación. Este señor es un héroe nacional. Él logró, aquí está, ¿ves? Aquí está el del medio, es el general Eleazar López Contreras. El de la izquierda, el doctor Pifano, y el de la derecha, el doctor Gabaldón, contratado por este señor que era el ministro de Sanidad y Asistencia Social. Y aquí está él con su malariología, entonces fumigando con el DDT, bajó. Mire, él bajó el paludismo en Venezuela. Bajó la fiebre amarilla que mataba a la gente por cantidades en Venezuela. Bajó el dengue. ¿Por qué? Porque es una estrategia atacando el vector. Pero primero lo estudió. Aquí teníamos entomólogos. O sea, una gente que se dedicaba a estudiar los vectores. Cómo vivían, cuál era la biología del vector, dónde descansaban, cuántas pupas hacían, cuáles eran el ciclo, todo eso. De hecho, yo tengo un libro de alguien que me dio clase cuando di el posgrado, porque yo estuve allí. Y entonces, oye, lo tengo firmado por uno de los entomólogos más famosos que trabajó con ellos. Tengo todavía mi libro allí como una reliquia. Y los tratamientos, muchachos. Los tratamientos. Para tratamiento vamos a trabajar con una actualización que salió ahorita en otro libro, en un segundo libro del doctor Noya. O sea, para Venezuela, que es el tratamiento. ¿Cuáles son los esquemas de tratamiento? Estos son los diferentes drogas para tratar el paludismo. Esa historia de las drogas está en el libro de Botero. Y una de las primeras drogas era la metoquina. Resulta que en Guanta hay un sitio que se llama la metoquina. ¿Y saben por qué se llama así? Porque resulta que Guanta, que era un puerto, hubo un brote de paludismo.
llegaban también los barcos, además que allí en Guanta hay paludismo, porque hay el Anopheles aquasalis, focos de paludismo, todavía tengo focos de paludismo importantes allí. Entonces, allí cerca quedaba lo que llamaban el puesto de socorro. Después se llegó la medicatura rural. Entonces ellos pintaron ese sector las casas de amarillo. Y como la metoquina era una pastillita amarilla que le daban a la gente en esa época, nombraron a ese sector donde estaba el ambulatorio, o sea, donde estaba el puesto de socorro, la medicatura rural. Como la gente iba a buscar la pastillita amarilla, y todas las casas estaban pintadas de amarillo, la llamaron la metoquina, y así se llama hasta ahorita. Que esa urbanización, ese sector de Guanta, que se llama la metoquina, es por esta pastilla. Pero tenemos entonces otro grupo, como las aminoquinoleínas, donde está la cloroquina, que la seguimos usando. O aminoquinoleínas, como está la primaquina, que es un esquizonticida tisular. Y la cloroquina es un esquizonticida sanguíneo. Y tenemos otras, por ejemplo, tenemos hasta antibióticos que sirven para el paludismo. Dentro de las drogas que estaban tratando porque luego empezó a haber resistencia a las drogas, resistencia a la cloroquina. Y al haber resistencia a la cloroquina, habían países que fueron resistentes a la cloroquina y se llaman países cloroquinoresistentes. Pacientes cloroquinoresistentes o países cloroquinoresistentes. Países cloroquinoresistentes es Venezuela para el Plasmodium falciparum. Por eso es que al Plasmodium falciparum en Venezuela no se le da cloroquina. Al Plasmodium en Venezuela se le da otras drogas como mefloquina o quinina y se combina. Y otras que vienen ahorita hay unos esquemas nuevos, bueno, no tan nuevos, con artesunato, con artemisina, que los tenemos en Venezuela. Y aquí hay uno de los antibióticos que también producen efectos, como las tetraciclinas, las doxiciclinas. Solo pregunto, que tienen efectos para el paludismo. ¿Ok? Antibióticos que sirven para el paludismo. Tetraciclina, doxiciclina. Chévere, muchachos. Aquí están los esquemas este esquema tengo que actualizarlo, pero básicamente sigue siendo el mismo. Cloroquina, primaquina para Plasmodium vivax y Plasmodium malaria en Venezuela, 14 días. Para el Plasmodium falciparum no se le da cloroquina porque somos un país cloroquinoresistente. Entonces se le da artesunato con mefloquina. Ahorita inclusive la mefloquina también. De segunda línea le damos a Artemeter, que le explican cómo. Y le damos de tercera línea antibiótico. Doxiciclina, clindamicina, todas ellas acompañadas con primaquina al Plasmodium falciparum. Las embarazadas no pueden tomar cloroquina. Las embarazadas no pueden tomar cloroquina. Entonces ellas en el primer trimestre les damos mefloquina, les damos artesunato y sí les damos en el primer trimestre primaquina. Y luego, en la medida que va aumentando, ya después, más adelante, sí se les puede dar, después que salgan del embarazo. Aquí tenemos los países cloroquinoresistentes al Plasmodium falciparum. Malaria, cloroquinosensible, malaria, cloroquinoresistente. Venezuela, país cloroquinoresistente. Brasil, país cloroquinoresistente. Colombia, país cloroquinoresistente. Toda la franja africana de África Central es cloroquinoresistente.
Y aquí está la clasificación de los vectores, que ustedes me lo pusieron allá. Yo les dije que esto era muy importante. ¿Dónde está el Anopheles darlingii? ¿Dónde circula el Anopheles aquasalis? ¿Dónde circula el Anopheles Núñez Tovari? ¿Dónde circula el Anopheles albimagnum? Y hay otros vectores adicionales, pero estos son los más importantes. Y muchachos, te lo pregunto, ¿qué es un caso autóctono, qué es un caso indígena, qué es un caso críptico, qué es un caso importado, qué es un caso inducido? ¿Quiénes producen recaídas? ¿Quiénes producen reinfecciones? ¿Qué es una erradicación? ¿Qué es una eliminación? El doctor Arnoldo Gabaldón nació en 1909 y terminó en 1990 su vida. En el 90, yo me gradué en el 93, yo estaba todavía estaba vivo el doctor. Yo estaría así como ustedes, como en el tercer año de medicina. Y vean lo que dijo él, en el año 73. En los últimos años se ha hablado mucho de la inteligencia, de la integración de los servicios sanitarios. Pero quienes se empeñan en aminorar la importancia del saneamiento ambiental están creando el origen de la desintegración de dichos servicios. Esto lo dijo en el 73. El viejito se murió en el 90. Y en el 99, en el 2000, eliminaron malariología de Venezuela, que fue un clásico. Eliminaron malariología en Venezuela, en vez de reforzarla, y después nos cayó, bueno, la epidemia de paludismo, que llegamos a ser la vergüenza del mundo, porque éramos el país de más paludismo en el mundo. Bueno, aquí tienen, muchachos. Esos son los 3 libros por los que vamos a trabajar. Básicamente con el del doctor Noya, con el libro que ustedes tienen. Bueno, de esta manera termino. Vamos a ver aquí dónde estoy. Voy a detener la presentación. Ok. Cada vez veo menos gente en esta clase. Después no empiecen a llorar cuando empiece a preguntarles, oye, ¿tienen alguna pregunta? Déjame, ¿dónde está el chat? A ver si consigo el chat. Victoria abandonó la reunión. Muy bien. ¿Alguna pregunta que tengan sobre el tema, muchachos? Que ahorita las hago yo y después. Ahorita las hacen ustedes, pero después las hago yo. Ninguna. Se entendió claramente todo, ¿verdad? Bueno, muy bien. Chéverísimo. No escuché bien por la cuestión. Dulce Visa Costa, no. ¿Tienes una pregunta, Dulce? Ah, no, Dulce. Sí, Dulce es la chica. Pero no escucho, ya va. Ya va. Cuando la prueba disculpa, tenía el audio apagado. Dulce, vuelven a decir. Cuando la prueba la gota gruesa y la otra prueba, ambas dan positivo, que usted explicó que había un invento que se decía que se tenía paludengue. ¿A qué nos tenderíamos más, a paludismo o a dengue? Mira, ve. Porque es que son pruebas distintas. Cuando a ti te da el paludismo positivo en una gota gruesa, es que tú estás viendo el parásito. O sea, tú sabes que el burro es negro porque tiene los pelos en la mano. O sea, te hacen una gota gruesa, te sacan una gotica de sangre de la oreja, lo miran en el microscopio y miran el parásito allí. O sea, allí no hay duda de que hay un paludismo. El dengue es una prueba serológica porque el dengue es un virus. Entonces, lo que estás viendo son anticuerpos. O sea, una respuesta inmunológica del organismo, pero tú no estás viendo el virus. Porque para tú ver el virus del dengue, tú tienes que hacer lo mismo que se hace para ver el virus del SARS-CoV-2, del COVID-19. Tienes que aislar el virus, hacer una prueba, pero ya no con un hisopado, porque tú no lo puedes recoger en las secreciones respiratorias, sino que tienes que hacer una prueba de sangre, y de la sangre sacar y cultivar el virus, y con ese virus, tú sí puedes decir, mira, aquí estoy viendo el virus del dengue. Entonces,
Si tú tienes paludismo y una sospecha de dengue, tú tienes que ponerle tratamiento al paludismo. ¿Me entiendes? Porque igualito el dengue, además que los dos producen fiebre y los dos te dan plaquetopenia. Y los dos te pueden dar un toquecito hepático también. Porque el dengue solo te da también una hepatitis, pero muy pequeña, no llegas a ictericia. ¿Ok? Muy bien. Disculpe. Ok, chévere, Gregorina, saludo. Hasta luego. Ok, déjame ver dónde tengo yo uy, cada vez que vuelvo a entrar aquí se me olvida todo. A chatear. Aquí está en el chat. Abrí el chat. Vamos a ver si... Ajá, José Alfredo tiene una duda. Y Michelle Lugo dice, doctor, ¿por qué no se administra cloroquina en embarazadas? Porque es teratogénico. Es teratogénico. Igual que el molnupiravir. El molnupiravir, que es una droga que acaba de salir ahorita al mercado vía oral para el COVID-19, cuyo mecanismo de acción es producir mutaciones en el virus. Bueno, está contraindicado en mujeres embarazadas, que acuérdense que tiene una gran multiplicación de las blastómeras produciendo el niño. Gregorina, ok. José Alfredo Hernández. Ah, perfecto, ya te respondí la pregunta con lo que le respondí a Dulcevis Acosta. Chévere. Bueno, muchachos, este es un tema fascinante, ¿oyeron? Yo normalmente lo que hacía con ustedes era mandarlos a que hicieran una visita Doctor. Ok. Ok, regresé, muchachos, se había ido la conexión. Entonces, bueno, si no hay más preguntas, me voy a quedar un ratico con los delegados, ¿les parece? Recuerden que para el viernes... Muchas gracias, doctor. Que tenga lindo día. Dime, Daniela. Gracias, que tenga lindo día. Igual, hija, saludo. Gracias, José, Sebastiana. No veo a... Chao, Brian, chao, Ana. Chao, Michelle. Chao, Victoria. Saludos, Andrés. Chao, Eduardo y José. Y Antonio. Chao, Fabiola, Yorgeli, Wilmari, saludos. Chao. Ay, María también. Y bueno, Dulcevis, los espero al grupo, bueno, con los que vamos a quedarnos para el viernes. Ay.
Ok. Ok, ¿estamos los delegados ya? Sí, doctor. Ok, Está Andrea, porque ya va. le hice una Déjame pregunta ver por porque el no chat. he visto más preguntas. Entonces, Ya va. Estefanía, tú, ajá. O sea, ok. Ajá, Andrea, ¿cómo saber si, si es Plasmodium vivax o falciparum? Resulta que en los libros hay un cuadrito donde aparece cómo es en el frotis las características del falciparum y las características del vivax. Eso yo lo pregunto, por cierto, en el parcial, en el segundo parcial práctico. Tiene que ver con que uno poliparasita y el otro no, con porque uno hipertrofia el glóbulo rojo y el otro no. Después hay otras características un poco menos duras, como que uno tiene los gránulos de Schuffer, otros tienen el tárico, ¿ok? Entonces, con esos detalles, además que, por ejemplo, el Plasmodium vivax casi nunca encontramos, sí, encontramos solamente trofozoitos y encontramos en falciparum y encontramos micro y macrogametocitos. Mientras que en el vivax encontramos principalmente esquizontes presegmentados y segmentados. Por supuesto, si los micros son de forma falciforme, ya sabemos que es un falcíparo. Hay muchas características que están en el libro que tienen que ver con eso. Chévere. Ok. Saludos, Andrea. Bueno, chicos, ya estoy con los delegados.